Hola queridos amigos, muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidos a Alma con Alma Radio Televisión, una plataforma que emite a través de medios audiovisuales tales como YouTube y a través de plataformas independientes como AFM Multimedios. Alma con Alma, queridos amigos, es una plataforma que trae amigos para entrevistarlos y no solamente para eso, sino que también para charlar con ellos en una conversación sin formato, amigable, pero con una estructura sólidamente espiritual, conciencial y sobre todo para que nos sirvan a todos y cada uno de nosotros como faro, para que muchos de nosotros podamos tomarlo como punto de referencia y si a alguien le resuena, nos agarremos u os agarréis a ello para guiaros en un proceso de vuestra vida hasta que encontréis o encontremos nuestro o vuestro verdadero cometido en la misma para nuestra o vuestra evolución y progreso en este camino de incertidumbre que es la vida. Hola queridos amigos, bienvenidos un día más a Alma con Alma Radio Televisión, esa plataforma de difusión espiritual, de difusión en general, de foco que sirve para que muchos se le ilumine el camino y si resuena dentro de ti, pues te tomas de ese poste, te agarras de esa posibilidad y redescubres tu camino a través de ese faro. Después ya lo soltarás cuando tú hayas descubierto a qué has venido aquí, pero de momento seguimos trayendo verdaderos amigos que nos van a aportar esa luz para poder caminar con mayor claridad por este sendero de incertidumbre, como decimos en Alma con Alma. Gracias por tu fidelidad y bienvenido a Alma con Alma. Hoy tenemos a un buen amigo desde Argentina, hermosa patria, y él es Marcelo Albalá. Este señor es un experto en muchísimas cosas. Ovnis, vida extraterrestre, ciudades intraterrenas. Él ha escrito cuatro libros, tiene varios ebooks y va a hablarnos de varias cosas. Vamos a hacer una conversación sin formato, como hacemos en Alma con Alma. Ya sabéis que aquí hacemos lo que nos da la gana. Entonces es de amigos. Disfrutamos un montón, que es de lo que se trata. La vida, recordad que no tiene pasado, que no tiene futuro, que tiene un presente continuo y es el que hay que vivir y disfrutar. Además, por favor, contundentemente, con honestidad, pero contundentemente. Bueno, pues Marcelo Albalá nace en Argentina, concretamente. Nació en la ciudad de Buenos Aires, allí donde en este momento reside en Capilla del Monte. Está, y bueno, en la provincia de Córdoba, concretamente, creo que crees, él nos aclara de duda, se dedica a realizar diferentes actividades, sobre todo, como él dice, a acompañar a las personas en su proceso, que eso es muy bonito y muy interesante. Él tiene un trabajo y un largo bagaje dentro de este mundo que estamos hablando y esos 4 libros son maravillosos. Debajo, como siempre, pondremos en la descripción del libro todas sus redes sociales, todos sus libros. Cerca del maestro es, creo, su segundo libro. Yo he podido trastear un poquito ahí, a mí me encanta, me ha encantado. La vida es mágica, su primer libro, Camino a mí mismo, y ERC, Escuela Invisible, y también tiene, bueno, pues varios ebooks, como hemos dicho, y demás. Programa varios podcasts. Bueno, él tiene en Instagram como @Marcelo Albalá y @ser1 con número mismo, y bueno, podéis seguirlo en multitud de redes. Hoy vamos a hablar de algo que a mí en un principio me llamó la atención y es Erx. Erx es una ciudad intraterrena que él nos explicará un poquito al respecto y lo ha titulado, tal y como este querido amigo pues ha querido, Erx, el próximo paso. Entonces, bienvenido Marcelo, un verdadero placer, hermano, tenerte en la plataforma Alma con Alma. Es la primera vez, pero es como si nos reencontráramos, como hemos hablado anteriormente, y estoy verdaderamente encantado. Bienvenido a Alma con Alma. Bueno, muchas gracias, Antonio. Buenas tardes, buenas noches allí en España a la audiencia. Y es un gusto poder estar aquí, es un gusto poder reencontrarnos con ustedes y reconocernos como es la tarea que todas las almas vamos haciendo a lo largo de la vida, a lo largo del devenir, a lo largo de ir
experimentando en esta tierra. Marcelo, ¿qué es exactamente? Bueno, yo te advierto que mis entrevistas son raras, porque yo rompo esquemas. Yo tengo, por ejemplo, dos infusiones que como sé que tú no te la vas a tomar, pues ya me la tomo yo luego. Yo traigo para mi invitado siempre y cositas así. Yo sé que vosotros tomáis mate. Ha habido una buena amiga que vino desde Argentina y me regaló, Tengo la mía. maravilla, vale, pues ya está, pues a disfrutar. Y me regaló un mate muy bonito, precioso. No es tan difícil encontrar mate, por Dios. Y está muy, muy, muy rico. La verdad es que sí. Hacer el pocito, a llenar de agua, poquito a poquito. Maravilloso, maravilloso. Bueno, ¿qué es? Bueno, te iba a preguntar qué es ERX, pero a mí me gustaría saber cómo comienza Marcelo Albalá su proceso evolutivo. ¿Qué es esa chispa que salta? ¿Cómo encuentra Marcelo ese camino de vida que ha hecho suyo para seguir caminando en torno a lo que está caminando? Que yo, por lo poquito que he visto, amigo mío, tengo que darte la enhorabuena por lo que estás aportándole al mundo. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo empecé? En realidad es hace mucho tiempo, desde muy niño. Eh, ¿Vieron cuando todo el mundo se pregunta qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Y de hecho, en mi escuela pasó una persona, vino a la edad de 12 años, a la edad de séptimo grado, de aquí de Argentina, a preguntar para hacer como un examen de decir vocacional, a ver a dónde quería ir cada uno, dónde quería ir cada uno en la vida. Y empezó a preguntar qué quería hacer cada uno cuando fuera grande. Y eso le iba a dar como la pauta de lo que debía estudiar cada uno de los alumnos. Y cuando iba preguntando, uno quería ser ingeniero, el otro arquitecto, el otro jugador de fútbol. Y cuando me tocó mi turno, yo dije, yo quiero ver extraterrestres, yo quiero conocerlos y quiero aprender de ellos, porque creo que ellos viven un estado de cosas diferente al de nosotros y yo quiero vivir eso. No sabía demasiado más, pero bueno, cuando uno quiere algo realmente es porque ya lo tiene. Uno se cree separado de lo que quiere generalmente, pero en realidad algo de uno ya está ahí. Y cuando uno se enfoca en sus sueños, cuando uno se enfoca en sus deseos, los serios, no hablo de que me quiero comprar algo mañana, sino de los deseos reales, de los deseos íntimos, los serios, los que pueden modificar la vida. La vida pone a su alcance herramientas para que uno pueda acceder a esos sueños. Y ese sueño era bastante difícil, porque ¿dónde se estudia la vida extraterrestre o dónde se compra? No hay, y menos en esa época. Hoy tengo 56 años y eso fue a los 12 años míos. Pero la vida se encargó de proveer esas herramientas. Me tocó nacer en una familia donde mi tío y padrino fue un gran maestro de todo esto. Un gran maestro de lo extraterrestre, pero un gran maestro de ser uno mismo, de poder conocerse, de poder profundizar en lo que nos toca vivir. Y a la mano de él empecé a ir a sus charlas a esa edad, a los 12 años, y claro, me encontré con muchos seres que iban a escucharlo a él. Entre ellos estaba un tal Fabio Serpa, por ejemplo, que seguramente lo oyeron nombrar, o Indra Devi, Mataji o Sixto Paz Wells. Todos ellos iban a escucharlo a mi tío. Y yo era el niño, el de 12 años, que era el distinto, el raro, la mascota, pero sin embargo era como mi lugar. Yo me sentía ahí entre un ambiente que me gustaba mucho aprender, conocer. Y bueno, eso fue dando como una adolescencia diferente, donde hice todas las cosas que hace un adolescente igual, pero con una profundidad distinta y eso es la palabra, profundidad diferente, con un análisis de cada una de las cosas que iba viviendo distinta. Y a la edad de 19 años, perdón, me tocó conocer a una persona que ya era parte de ese sueño, porque él ya tenía ese contacto, él ya sabía de lo que estábamos hablando, y mi tío lo conoce y yo lo conozco también a él al mismo tiempo,
y presencio charlas entre ellos dos que era como si yo les dijera, están hablando dos personas que recién se ven por primera vez de algo que va a acontecer en la Tierra dentro de 400 o 500 años, y los dos están viendo lo mismo. Y yo era como estar en Disneylandia, porque estaba viendo sabía quién era mi tío, pero estaba descubriendo a alguien más, que era de su mismo nivel o de su misma frecuencia. Y hablaban lo mismo, con una claridad, como si yo te estuviera diciendo, sí, estoy viendo una notebook y te estoy viendo a ti. Y ellos veían así, con esa misma claridad, los dos veían esos hechos. Entonces, claro, empecé a estar mudo, pero feliz en ese lugar. Y este hombre me dice una vez, me dice en un momento de la charla, ¿y vos a qué te dedicas? Y yo le digo, soy fotógrafo, en realidad estoy estudiando fotografía. Y es como si le hubiera dicho un gran mensaje, como si le hubiera dicho algo que nadie, como que a él le tocó en una fibra muy íntima. Y se puso muy serio. Y yo dije, ¿qué habré hecho mal? Eh, Tenía 19 años, pero igualmente era muy tímido y era muy cuidadoso en la forma de moverme y de hablar, y sobre todo con una persona mayor, y sobre todo con alguien que estaba descubriendo que era diferente. Y me dice, ¿vos podrías hacerme un trabajo? Y le digo, claro que sí. Era como que Messi te invite a jugar al fútbol, ¿no? Y, y dije, claro que sí. Entonces sacó de su portafolio una foto donde había un círculo blanco con dos haces de luz y un fondo negro, y me dice, esto es una entidad que trabaja y vive en ERCS, y que por algún motivo es a vos a quien tengo que darle este trabajo. Mi piel de gallina fue total, y mi asombro y mi alegría, era una mezcla de sentimientos, fue gigante, porque estaba teniendo en la mano algo que tenía que ver con mi sueño de niño, y era real, y era alguien serio al que podía acceder, y la vida me lo estaba poniendo delante. Entonces, me dice, yo quiero que vos le saques una foto a esta foto. Y en la tuya van a aparecer cosas que no están en el original. Y digo, bueno, viniendo de él podía hacer cualquier cosa. Y podía aceptar cualquier cosa. Y así fue. Me fui a mi pequeño estudio, tomé mi cámara, como si hubiera una persona, la puse en el mismo lugar, con las mismas luces, con todo lo mismo que utilizaba para estudiar fotografía, y saqué 12 fotos. En esa época era de rollo, en esa época no había fotografía en el teléfono, ni teléfono, siquiera celular. Entonces era toda una historia, era todo un tema hacer una fotografía. Y saqué las 12 fotos, y cuando las revelo, veo que el negativo sale transparente. ¿Qué significaba? No salió ninguna foto. Pero habían salido todos los números, el 1, el 2, el 3, hasta el 12, y la marca del rollo correctamente, pero ni una foto. Me agarró una crisis gigante porque dije, no estoy a la altura de esto, y esto era mi sueño, y ya no tenía tiempo de volver a sacarlas, y tenía que ir al día siguiente a su lugar a devolverle la foto y a darle a Mía, teóricamente, las copias que me había pedido. Y fui con mucha tristeza y le llevé los negativos y les dije, mire lo que me pasó. Y le muestro los negativos y él se pone serio y me dice, ¿vos cómo estabas cuando estabas sacando estas fotografías? Y yo le digo, bueno, estaba parado así. Me dice, no, 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 internamente, me dice, ¿cómo estabas? Y le digo, bueno, esto que yo veo aquí puede ser un ser, como usted me dice, que trabaja y vive en ERCS, o puede ser un farol con un filtro con vaselina, y eso da el mismo efecto que usted me está mandando, y yo le pongo una foto al lado de la otra y veo que y saco un igual. Y se puso más serio todavía, y me dijo, no, 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 no,
yo no te voy a pedir que creas, ni te voy a pedir que no creas. Sí te voy a pedir que respetes, porque esto es un ser que se llama Huitaicón, que trabaja y vive en ERX, y que por algún motivo te tengo que dar a vos a que hagas este trabajo. Así que volvé a sacarlas con una actitud diferente, y en vez de mañana, tráemelas el lunes, esto era un miércoles, tráemelas el lunes. Bueno, bárbaro, y hice eso con una actitud bien diferente, porque puse todo lo mismo técnicamente que tenía que poner, pero mi actitud fue no pensar, no proyectar nada mío sobre esa foto, no pensar que si eso fuera tal cosa o tal otra, o si era lindo, feo, si era malo, bueno, si nada. No le proyecté mi conocimiento, dejé que eso obrara en mí. Y saqué otra vez 12 fotos, y cuando las revelo, alcanza mi segunda sorpresa. Salieron todas. Y yo había sacado todas con diferente entrada de luz y distinta velocidad para tener el recaudo, tomar el recaudo de que saliera alguna. Salieron todas. Eso también era ilógico. Entonces, con mi sorpresa, en vez de hacerle una foto como me había dicho que le hiciera, hice 12. Y el lunes siguiente me fui feliz de la vida, casi no tocaba el suelo, hasta el lugar donde este señor estaba, y le llevé las 12 fotos y le dije que lo que me había pasado. Y él bien lo sacó en su lugar, empezó a observar las fotos y empezó, mira esta, mira la otra, y agarra una particularmente y me dice, tráeme la original. Y la pone al lado. Y me dice, ¿ves que en la tuya están cosas que no están en el original? Tenía razón. Y era ilógico, pero tenía razón. Y me dice, así es la vida. ¿Cómo así es la vida? Le digo. ¿Me puedes hacer más copias para la semana que viene? Ahora déjame que tengo que atender a otra persona. Y me dejó ahí colgado y con esa duda. Y yo digo, ¿cómo? ¿Qué querrá decir así es la vida? Años tardé en darme cuenta qué es lo que me quiso decir, y que empecé a descubrir de que eso no era simplemente un trabajo, sino que era parte de un entrenamiento al que estaba accediendo por vaya a saber qué razones, pero estaba accediendo a un entrenar que tenía mucho que ver con la fotografía, sí, pero tenía más que ver con la vida que con la fotografía. Cuando uno saca una foto, y en ese caso era un fondo negro con un punto blanco, yo arrimaba mi cámara para sacar al punto blanco, no a toda la foto. Entonces, cuando yo ampliaba ese punto blanco, aparecían detalles que estaban siempre ahí, pero que como me había acercado, los veía mejor. Entonces eso daba la diferencia entre una y otra foto. Físicamente era eso, pero ¿por qué me quiso decir así es la vida? Imaginemos que tenemos un problema. ¿Alguno tuvo un problema? ¿Has tenido un problema, Antonio, alguna vez en la vida? Bien. ¿Qué es lo primero que quieres Sí, hacer? como ¿Qué es lo todo el mundo, primero, supongo yo. qué es lo primero que quieres hacer cuando tienes un problema? Hombre, indudablemente resolverlo y salir de ahí. Error. Grueso error. ¿Y por qué digo esto? Porque, ¿qué es un problema? Es algo que la vida nos está diciendo de una manera más fuerte, que nos ha advertido muchas veces antes y que no hemos dado bolilla como correspondía. No le hemos dado la atención que correspondía. Entra en categoría problema cuando tenemos que darle eso, tiempo y atención, que es lo que no le dimos antes. Nos molesta, queremos salir, pero no le dimos tiempo, no le dimos atención. Entonces, ¿qué hacemos para salir? Nos acercamos, como yo me acerqué en las fotos. Nos acercamos y vemos otros temas que estuvieron siempre delante nuestro, el mensaje que nos venían a decir, y no veíamos antes. Por eso dijo, así es la vida. Efectivamente, así es. Siempre pretendemos salir de los problemas y bien es cierto y lo sabemos ahora
después de muchos, muchos años, que es un fiel reflejo de una de nuestras carencias o de algo que realmente tenemos que trabajar y sacar Claro, adelante. Claro que sí. claro. Por eso, bueno, hice esas 12 fotos, se lo llevé. Él me esperaba con un ambiente ya de felicidad, como que él sabía lo que iba a pasar. Y me tomó así del hombro y me dijo, bueno, a partir de ahora podemos trabajar juntos. Y ya era Messi que te llevaba a jugar al Barcelona. Ya no te invitaba a un partido, te invitaba a que fueras parte de su equipo. Y así fue de que durante un año y algo, cada 10, 15 días, él me iba dando 2 o 3 fotos y yo iba haciendo ese trabajo de poder tomarle una foto a la foto y que aparecieran cosas que estaban ocultas en esa misma foto, pero que estaban. Y aprender mucho y tener muchas experiencias. Hasta que al tiempo de un año y pico me dijo, bueno, te voy a llevar a un lugar en la provincia de Córdoba, en Capilla del Monte, donde vas a poder tomar tus propias fotos en directo. Y ahí ya tenía 20 años y bueno, el sueño que tenía a los 12, a los 20, se cumplió. Vinimos a un lugar en donde ellos estaban esperando, donde se dieron montones, montones de fenómenos. Pero más allá de los fenómenos, lo más importante es lo que viene después. Es decir, el encuentro es una luz que uno ve y suficiente. Va a haber un color, va a sentir cosas o nada. Pero en realidad lo que importa es la frecuencia de ese encuentro, la frecuencia a la que uno accede y eso es lo que alinea la vida personal de cada uno. Después, no hay encuentros casuales, aunque haya muchas veces parezca, pero no son casuales. Siempre hay un porqué y siempre hay un para qué. ¿Qué encuentra Marcelo en ese lugar maravilloso? ¿Qué es lo que ve? Porque yo tengo entendido por lo que dices que este tipo de seres nunca se ven de la misma forma, no son siempre lo mismo, es algo más, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que ve Marcelo que le ratifica que su sueño está no cumplido, sino que empieza a vivirse de verdad? Bueno, básicamente luces, eh, estando en ese lugar, que es en plena montaña, eh, él se pone a hablar, fuimos un grupo de 10 personas aproximadamente, por supuesto que estaba mi tío, él se pone a hablar con mi tío y con todos, y en un momento determinado nos dice que arriba de nosotros ya estaba la primera nave esperando y saludándonos. Y todos levantamos la cabeza al unísono, menos él nunca había levantado la cabeza. Él lo sentía, lo vibraba, lo escuchaba. Y así fue que estaba en pleno día, porque eran las 7 y pico de la tarde, no había estrellas y había sol, y había una sola nube que estaba como estratégicamente puesta, pero si uno mira normalmente no se da cuenta, pero la naturaleza tiene mucho de todo esto. Y esa nube después hizo alguna referencia a lo que voy a decir ahora. Eh, Vemos esa luz y dice, bueno, es momento de poder comenzar y nos invita a dar unos pasos más hacia otro lugar, cerquita, y empiezan a aparecer luces por todos lados, luces que prenden, apagan, prenden y se quedan, prenden y se apagan rápido, prenden un color de otro. Eh, Hubo la primera fue una de las más fuertes que vi, donde hubo una grande central y se dieron tres, salieron de ellas tres más pequeñas y formaron un triángulo con una en el centro. Y como si fuera a modo de saludo. Después esas tres pequeñas se volvieron a entrar a la grande y se fueron. Y a partir de ahí fue un espectáculo. Y,
Y en un determinado momento, él me dice, en un determinado momento él me dice que me acerque adelante para que en una luz quería que le saque una foto. Ellos querían que yo le sacara una foto. Si algo había soñado, era eso. Entonces me voy hacia adelante del grupo, al lado de él y al lado de mi tío, y me hacen señas como de una luz que estaba muy lejana, bien enfrente de mí, pero bien lejana, muy chiquita, y me señalan como que era esa la que estaba llamando. Entonces, enfoco, y enfocar un punto de luz, no sé si a alguno le ha pasado, enfocar un punto de luz con una cámara reflex en un fondo oscuro, porque ahí ya era de noche, ya en ese momento era de noche, no es fácil. Pero sin embargo dice tac, tac, y ya estaba. Eso me llamó la atención como diciendo, acá hay ayuda. Y saco pongo la cámara para enfocar, la enfoco, pido permiso internamente y escucho, de alguna manera, yo no sé cómo explicar eso, pero escucho que estaba todo bien. Entonces cuando voy a sacar la foto, la luz se agranda. Saco la foto, bajo la cámara, agradezco y la luz se vuelve a achicar, tal cual estaba al comienzo. Como si hubiera escuchado lo que yo estaba pensando, lo que yo estaba sintiendo. Y fue exacto. Y cuando digo, bueno, no me dijeron que me vaya de vuelta para atrás, para el grupo, me quedé ahí adelante con ellos y veo que ahí al costado había otra luz. Y digo, voy a sacar otra foto más. Y enfoco, ya me cuesta un poco más enfocar esa segunda foto, esa luz. Y cuando la tengo enfocada, sin pedir permiso, sin nada, ya era amigo, ya era la luz que era pequeña, se apaga. Como diciendo, no, no, así no, así no. Me agarró una vergüenza, un estado de vergüenza que nunca en la vida tuve. Era tímido, pero ese estado de vergüenza jamás lo había tenido. Y cuando se apaga, digo, no, no debo sacar esta foto. Bajé la cámara y pedí disculpas internamente, y la luz se prende, más grande que la primera, a la que sí le había sacado la foto. Como diciendo eso, ¿entendiste? Y allí surgió un diálogo que hoy continúa. Un diálogo desde el vacío, donde uno puede proponer y escuchar la respuesta de una manera frecuencial, no de una manera con un lenguaje, no de una manera mental, sino es frecuencia. La mente lo que hace es traducir esa frecuencia. Y eso va a cualquier estado de la vida, va a cualquier parte de la vida. Entonces me di cuenta de que ellos no están por casualidad, que no hay malos y buenos, sino que están como trabajando y encarnando el próximo paso de la humanidad, el próximo paso de nosotros mismos. Ellos también son almas mucho más avanzadas que nosotros. Ya no necesitan un montón de cosas que nosotros todavía sí. Ya no necesitan cuerpo físico, porque ya han trascendido eso. Ya no nosotros, si no tuviéramos nuestro cuerpo, no sabríamos reconocernos. O esencialmente no somos cuerpos, esencialmente somos almas. Entonces, necesitamos de una forma para poder decir yo soy tal persona y tú eres tal. Pero en realidad, somos esencia. Ellos ya conocen eso. Ellos ya tienen la conciencia de eso. Y su tarea, si es que podríamos decir tarea, tiene que ver con simplemente ser ejemplos para todo aquel que sea sensible y que quiera abordar su propio destino.
Por Entonces se consiguiente, unen, Marcelo, no solamente vienen a darnos ejemplos de por algo que ellos ya han pasado, para que tomemos un punto de referencia, sino que, como dicen algunos, vienen a estudiarnos, vienen a investigarnos, vienen a tal. ¿Qué hay de esas afirmaciones que hacen? Porque vídeos de lo que me estás contando y fotografías sí que he visto, sobre todo de pescadores y demás, varias, ¿vale? Pero la pregunta en sí hacia ti ahora mismo sería, tú dices que son un punto de referencia porque ellos ya han trascendido una serie de circunstancias y de cosas para que nosotros tomemos un punto de referencia. Por tanto, ni nos vienen digamos, a estudiar, ni a investigar, ni a ver cómo somos, sino que lo saben ya, ¿no? ya lo habrían hecho, si vinieran a invadirnos o a estudiarnos, ya lo hubieran hecho hace rato. No van tan lento como nosotros. Pero sin embargo, no lo han hecho. Entonces, y que debe haber distintas razas o distintos niveles en todo eso, en que debe haber quienes sí hayan estudiado seres humanos, sí debe haber. Como debe haber otros que uno no los cataloga como de los buenos, pero en realidad vienen a movilizar lo que nosotros tenemos estancados. Es como un problema. Lo que llamamos malo tiene que ver con lo que nosotros mismos hemos estancado de nosotros mismos. Entonces, cuando alguien viene a movernos y sacarnos de nuestra siesta, lo llamamos malo. Y quizás no lo es. Por eso no creo que haya seres buenos tampoco, ni malos, porque ellos ya han trascendido la ley de dualidad, ya han trascendido la lógica de la dualidad. Nosotros todavía la necesitamos. Nosotros necesitamos reflejarnos en algo, en un cuerpo físico, en el malo, en el bueno, en el día, en la noche, en tal cosa o en la otra, en lo que nos gusta o lo que no nos gusta, pero en realidad eso es una parte para que nos reconozcamos, es una herramienta para que nos reconozcamos. Una vez que logramos eso, no la necesitamos más, es decir, el movimiento empieza a ser en una lógica distinta, en la lógica de la unidad. Qué interesante, súper interesante lo que estás diciendo. En lo personal, yo supongo que te habrán hecho esta pregunta. ¿Tú te has hecho ya un concepto claro de dónde vienen, dónde viven, dónde están eh, y por qué la Tierra? Porque este universo debe ser tan grande como el desierto, ¿verdad? Y somos un pequeño granito ahí metidos. ¿Por qué la Tierra? Porque últimamente, fíjate que yo prefiero llamarlo retiro espiritual voluntario en vez de confinamiento, es una gran oportunidad para muchas cosas, el que lo quiera ver así. Se han visto cosas en los cielos, yo he grabado cosas, Marcelo, impresionantes, en sonidos, en imágenes. Bueno, ¿por qué la Tierra? ¿De dónde vienen? ¿Dónde están? ¿Cómo viven? ¿Qué son exactamente? Se dice que la Tierra es una escuela de dioses. Y eso no es una frase nada más. La Tierra es una escuela de dioses. ¿Por qué? Porque, porque todas las almas que encarnan, absolutamente todas las almas que encarnan, tienen la oportunidad, la posibilidad de poder recobrar la conciencia del origen, la conciencia de dónde vienen. No es casual, ni somos el ombligo del mundo, como muchas veces lo creemos, ni somos los más importantes, ni los menos importantes. Simplemente somos un paso en toda la escala evolutiva, en donde un paso importante sí, porque es un paso donde un alma inconsciente puede empezar a despertar el camino de vuelta, a volver por donde vino y conocerlo por primera vez. Entonces, la Tierra se transforma en eso, en una escuela de dioses, porque ¿dónde termina la evolución de un alma? Escapa a Difícil, nuestra... difícilmente podemos llegar a esa conclusión. Yo creo que no termina nunca la evolución del alma, es mi sentir, ¿no? Sino que siempre, siempre se está avanzando. Claro, pero uno ve, cuando tiene que hacer un viaje, por ejemplo, de un punto hacia otro, uno no ve el destino cuando arranca. Uno ve unos metros hacia adelante, unos kilómetros hacia adelante, pero no ve el destino. Entonces cree que no hay destino. Eso es lo que nos ocurre a nosotros. Todavía no vemos el destino, pero sí lo hay.
Todavía no vemos el final del camino, pero sí existe. ¿Por qué? Porque la creación tiene un sentido. Y cuando uno puede empezar a indagar en esas esferas, cuando puede empezar a indagar en ese tema de una manera seria, empezando a aprender de su lógica, no de la nuestra. O sea, si vamos a tratar temas que exceden a lo humano, debemos empezar a aprender la lógica que excede a lo humano, no traerla a nuestro mundo dual, sino uno salir y empezar a aprender. Sí, es cierto Entonces que ahí, todo lo catalogamos y todo lo estudiamos tal y como somos nosotros y lo que nosotros conocemos, es cierto. siempre pongo en mis charlas, en los talleres que doy, un ejemplo en uno de los tantos, que supongamos que ponemos una pizarra con una fórmula logarítmica escrita y, y se la mostramos a 3 personas y decimos los 3 van a ver lo mismo. No, fíjate que la primera persona es un niño de 5 años y le mostramos esa pizarra y él va a decir, como mucho, de que eso se llama pizarra, pero va a haber una tabla negra con unas cosas blancas escritas, unos dibujos. Como mucho nos puede decir eso. Ahora, si lo mostramos a un adolescente de 14, 15 años, y nos va a decir, es una pizarra con una fórmula que no conozco, no sé de qué se trata. Y se la mostramos a alguien experto en matemáticas, y nos va a decir 8, nos da el resultado. Los 3 estuvieron ante la misma pizarra, pero vieron cosas diferentes. Y eso nos pasa con estos temas. Según desde la lógica donde lo veamos, vamos a tratarlo correctamente o no. Somos niños de 5 años viendo una pizarra con una fórmula logarítmica. Entonces tratamos o creemos de que estamos dando en la tecla cuando recién estamos empezando. Fíjate qué interesante lo que acabas de decir y es cierto. La perspectiva del ser humano, el individualismo que tenemos marcado dentro de esa colectividad que tenemos que buscar, lógicamente, nos hace ver las cosas de diferente forma y eso nos hace unidades independientes con derecho a la realización y al gran viaje, ¿no? ¿Por qué ERC, la continuidad? ¿Por qué el paso siguiente? Porque encarna eso. Imaginamos qué vivirá un ser. O sea, uno puede ver una luz, puede ver una nave, pero en realidad es como ver el vehículo, es como ver un autobús, es como ver un auto. Y sí, hay autos lindos, feos, azules, verdes, pero lo que importa es lo que vive el que maneja el auto. Lo que importa es lo que vive el que maneja la nave. Lo que importa es lo que vive quien habita una ciudad así. Entonces, ¿es una sola en toda la Tierra? No, hay muchísimas, muchísimas. Esta es una de las tantas, pero hay muchísimas. Es decir, que la humanidad convive en el mismo planeta, tanto sea con los otros reinos conocidos, como con ese, llamémosle, quinto reino de la naturaleza, ¿Has en tenido el la que vive, oportunidad de tener un contacto directo, Marcelo? Un sí, contacto totalmente directo. ¿Sí? ¿Podrías contarlo? es muy cómico, pero te podría contar. Eh, una madrugada, en realidad contactos hubo muchos, muchísimos, pero hubo uno en particular donde veníamos de madrugada, veníamos de trabajar, de tener la vida normal de cualquier persona aquí en Capilla del Monte, y se venía con el auto con mi mujer y se hace una tormenta gigante, se larga una tormenta de lluvia y de granizo muy grande, que nos asusta en la mitad del camino. Y no era lejos. Aquí en Capilla del Monte es un lugar muy chico, pero son 5 o 10 minutos a todos lados. Y digo, bueno, le digo a mi mujer, cuando lleguemos a casa, entra a los perros, que tenemos 3 perros, para que no les agarre el granizo. Y yo voy a entrar el auto al garage que estaba a unos 50 metros de aquí de mi casa. Eh, Aquí todo es amplio en ese sentido.
Y el garage era simplemente 6 postes con un techo de chapa, era algo muy simple. Y entonces hago así, la dejo a ella en la puerta de casa y me voy al garage y dejo el auto. Cuando dejo el auto veo que era tanta la lluvia y tanto el granizo que no podía salir del garage porque me iba a golpear. Entonces la llamo por teléfono a mi mujer y le digo, está todo bien, cuando pare un poquito voy para casa. Estaba acá nomás, a 50 metros, pero no podía volver. Y en eso me bajo del auto y veo rayos, truenos, granizo, lluvia por todos lados, un paisaje rarísimo que se hacía de día con tantos relámpagos, veía el Cerro Uritorco, que lo tengo aquí enfrente, que como se hacía de día y se volvía de noche en cuestión de flash, y muchas veces, y empiezo a sentir una sensación de paz, a pesar de todo ese caos que veía en el exterior, empiezo a sentir una sensación de paz muy, muy potente, muy profunda. Si pudiera decir la palabra es eso, profunda. Y en eso giro mi cabeza hacia la izquierda y a cuestión de 1 metro mío, no más, había un ser blanco parado al lado mío, mirándome, y me asusto. Obviamente, eran las 2:00 de la mañana, en ese ambiente, en ese paisaje, y me asusto. Y cuando me asusto, el ser desaparece. Y yo digo, no puede ser, ¿cómo puede ser si esto lo estuve pidiendo toda la vida? ¿Cómo puede ser? Lo tenía acá 1 metro. Y después me di cuenta que un segundo de nuestro tiempo es mucho tiempo en el mundo de ellos. Un segundo de nuestro tiempo, en un segundo ellos pueden dejar mensajes antes. Era como si un cartero viene a darte una carta. ¿Cuánto tarda en dártela? Un segundo. Y se va. Mi tarea ahora era abrir la carta. Mi tarea es conocer qué dice, conocer qué no directivas, porque no ellos no dan directivas, sino qué sugerencias o qué regalos daban en esa carta, dan en esa carta. ¿Has abierto la carta, Marcelo? Sí, ellos no escriben en letras, no escriben en idioma, sino que escriben en frecuencias. Y abrir la carta significaba vivirlas. Y cuando uno iba viviendo determinadas cosas, se daba cuenta de que lo que estaba viviendo coincidía con de esa carta. La carta es la vida misma. Estoy perdiendo la señal, Marcelo, no te oigo prácticamente, ¿eh? Acaba... Hay Bien, bien. 5 segundos que ¿Ahora? te... Sí, ahora bien, ahora bien. 5 segundos que te he perdido, pero bueno, se ha visto entrecortado, pero se ha escuchado. Está bien, no hay ningún Bien, problema. Continúa, por favor, Marcelo. bien. La carta es una carta física, la carta es una frecuencia en la que uno descubriendo en su propio. Cuando uno tiene un encuentro de esas frecuencias, más frecuencias, va empezando a entender los mensajes, el idioma, esos encuentros. Así que bueno, de eso se trata un poco. ¿Podemos decir de que el tema extraterrestre es un tema fenomenológico? Sí, claro, pero yo no me especializo en eso. Yo no sé qué tipo de energía usan, yo no sé si las naves son triangulares o redondas, no me interesa tampoco. Si son de un color amarillo-naranja he visto de todas. Y no pasa por ahí, sino que pasa por lo interno, por lo que ellos realmente están queriéndonos decir, que es que evolucionemos. Y si evolucionamos, podemos llegar a tener otro tipo de contacto. O sea, Claro, claro. Lo importante que es saber en el barrio que vive la Tierra, ¿verdad? Que es un caos total dentro de lo que es la galaxia. Y sin embargo, el equilibrio que hay en cuanto a estas visitas, a este control para que permanezca la Tierra estable y demás, ¿verdad? claro.
decía que esa lógica del barrio donde vive la tierra escapa a nuestra lógica normal de todos los días. Nosotros no nos levantamos pensando a dónde está ubicada la tierra. No, nosotros nos levantamos y nos ocupamos de nosotros mismos, de lo que nos pasa, de lo que debemos resolver, de nuestros deseos, de nuestros anhelos, de nuestros proyectos, pero no de ubicar. Y hay seres que se ocupan de eso, claro que sí, claro que sí. Creo que estamos mucho más cuidados de lo que creemos, que estamos mucho más custodiados de lo que creemos y que todo tiene que ver, absolutamente todo, con una lógica distinta en la que sé cuál es la propuesta, va a empezar a recordar los valores. Podemos aspiraciones, podemos hablar de muchas cosas en la cuestión de la tierra, en la cuestión de la humanidad. Lo que está planteando el para qué es lo importante, no el por qué. Lo que está proponiendo un problema. Y cuando uno trabaja un problema propone, no necesita el problema y la vida lo quita. Pero mientras uno no trabaje lo que necesita trabajar, la vida va a proponer y va a proveer problemas. Entonces, ¿son buenos, son malos? No lo sé. La verdad que no lo sé. No le pondría mote. Porque sí trataría de ver cuál es la propuesta ante cada problema que la humanidad tiene. ¿Qué es lo que está moviendo de la humanidad? Que la humanidad no ha movido por sí misma. Y si uno trabajara para eso, no necesitaría los problemas, ni los buenos ni los malos. ¿Se Claro. entiende? Sí, sí, efectivamente así es, desde luego. ¿Qué idea te tienes entonces si no crees o no te interesa excesivamente el color, la forma, tal? Exactamente qué es en lo que más ocupas tu tiempo, Marcelo, en estos momentos? En mirar hacia adentro, en mirar hacia adentro mío, en mirar hacia adentro de cada estar en una charla, en un taller, en una actividad de las que haga, y su próximo y tratar de ayudarlo, tratar de darle herramientas o de despertar conciencia para que esa persona pueda acceder a su próximo paso, no al que yo quiera, sino a... Bien, decía que a qué dedico mi vida, a qué dedico mi tiempo, es un poco a poder primero conocerme o reconocerme en cada una de las cosas que la vida me traiga a mi alrededor. eh, Cualquier situación, cualquier persona que se arrima a la vida de uno, al círculo personal de cada uno, no es casual. Nosotros atraemos lo que necesitamos. Claro, no todo nos gusta lo que atraemos. Y la cuestión está ahí, en poder empezar a ver en qué aula queremos aprender, en qué nivel queremos aprender, en qué frecuencia queremos aprender. Si tenemos un problema, si tenemos una situación que ver, mejor dicho, podemos verla en el renglón del sufrimiento, en el aula del sufrimiento, o podemos verla en el aula de la síntesis. Y cuando vemos un tema en el aula del sufrimiento, vamos a tardar un tiempo determinado y vamos a tener unas herramientas determinadas. Pero si uno ya se mueve por sí entonces y empezar a aprender en síntesis el mismo tema y llegar al mismo lugar, pero sin necesidad de sufrir. De eso se tratan todas las actividades que hago, de eso se tratan los talleres, de eso se tratan los libros. Enfocar en un tema determinado, enfocar en determinado nivel de vibración de la humanidad misma, que eso traduce un tema, un problema, una falencia, empezar a entender el motivo del para qué se presenta esa falencia, para qué se presenta ese problema, y empezar a encontrar el mensaje de que tiene. Entonces, es infinita porque es simplemente aprender a sintetizar, aprender a encontrar la esencia de cada una de las cosas que nos toca vivir. Y todo ser humano puede. No es algo difícil, no es algo imposible, sino que todo ser humano puede hacerlo. Sí.
Perfecto. Vale, entonces tú sigues en contacto con estos seres y estos seres, digamos que son los que te proveen a ti de esa información que te hace o que te permite gestionar todo este tipo de cosas para ayudarle a la humanidad. No sé si me equivoco o esto es así. Estos seres, para que puedas hablar en continuidad, porque cada vez que paro el micrófono te entrecorta, entonces si continúas, eh, Bien. estás, accedes a esas cuevas, los ves en cualquier otro sitio, recibes esa información. ¿Cómo es todo eso, Marcelo? Es aprender de la lógica que ellos tienen. No hace falta verlos, no hace falta escucharlos, no hace falta tener un encuentro siquiera. Es empezar a aprender de su lógica, empezar a aprender de esa lógica más sutil, más sintética. Y entonces eso es lo que te da el grado de evolución, porque más allá del fenómeno de verlos o de escucharlos, que no quita de que eso pueda pasar o no, lo importante es lo que el ser humano experimente, lo importante es lo que el ser humano pueda evolucionar, pueda cambiar, pueda elevar su frecuencia en su vida y sintetizarla. O si le gusta sufrir, está todo bien, es respetable todo. Pero creo que a nosotros no nos gusta sufrir tanto. Entonces, eh, el entender el para qué está el sufrimiento en nuestra vida tiene mucho que ver con lo evolutivo, tiene mucho que ver con ese escalón siguiente, con esa forma de vida que nosotros ponemos tan lejana y no es tal, que es una forma en la que se vive y se aprende y se evoluciona sin necesidad de sufrir. Entonces, está a nuestro alcance de quien quiera. La cuestión es que quiera. Claro. Eh, tendremos tendremos la posibilidad de que haya un contacto directo y podamos convivir con ellos aquí en la Tierra en un plazo de tiempo no demasiado eh, largo, Marcelo. Depende de nosotros, no de ellos. Depende, ellos están esperando en realidad. Depende más de nosotros, de que podamos soportar estar al lado de un ser así, para que, vuelvo al ejemplo anterior, estuve un segundo con uno de ellos, un segundo, y mi cuerpo se asustó, mi emoción se asustó, y eso, ¿de qué habla? De que hay partes, hay zonas de uno que no estaban preparadas todavía. Entonces, como decía un amigo hace mucho tiempo, el ser humano no podría habitar el paraíso, porque lo destruiría, lo pondría a su nivel. Y eso es un poco el secreto, el misterio. ¿Qué parte de nosotros ya está apta para abordar, para poder habitar un reino así, un nivel así? ¿Tenemos partes, sectores nuestros que podrían hacerlo? Sí, claro. Todos, absolutamente todos. Todas las personas tienen ese sector internamente hablando y que podrían habitar el paraíso, pero su conciencia todavía está lejos. Y esa es la tarea del ser humano, poder reconocer, y para eso se le brindan las herramientas que se le brindan, como un cuerpo físico, como la vida de relación, como el planeta mismo, con todos sus atributos, con todas sus herramientas, para que el ser humano se desarrolle, se reconozca y pueda habitar esa dimensión del paraíso, porque en realidad ya estamos, no sabemos que estamos. Yo, la verdad es que, Marcelo, estoy deseando que ese contacto se dé, porque creo que su tecnología, su forma de vivir, su evolución, nos puede enseñar cómo caminar a nosotros, porque nosotros la verdad es que estamos excesivamente confundidos y despistados al respecto de nuestro sentido de la vida. Y estoy muy, muy Permíteme en decirte algo. Si hay algo que ellos respetan, es algo que nosotros no respetamos nunca, que es la ley del karma. Ellos jamás van a interferir en nuestro proceso si nosotros no lo permitimos, o si nosotros no accedemos a un mínimo de conciencia suficiente para poder trascender nuestra propia humanidad, nuestra propia lógica dual y poder tener un diálogo. Es como si quisiéramos
hacer que el profesor de matemática conviva con el niño de 4 años, siguiendo el ejemplo del ejemplo anterior. Puede estar un rato, puede tener un encuentro fugaz, pero no podrían convivir, porque cada uno vive una realidad diferente. Pero si ese niño de 4 años estudia matemáticas, se desarrolla, podrían hasta conversar. Depende del niño, no de ellos. ¿Cuánto Depende de la tie- humanidad. Claro. ¿Cuánto tiempo llevan aquí en el planeta ya metidos, colaborando o sin colaborar con nosotros, Marcelo? Miles de años, miles de años. Y sí colaboran y mucho. Y ellos siguen evolucionando también, porque muchas veces me he preguntado, ¿ellos son dioses? No. ¿Son humanos? No. Pero sí son almas que alguna vez fueron humanos y que algún día serán dioses. Entonces, ellos tienen su tarea, ellos tienen sus materias que siguen evolucionando, que siguen estudiando, que siguen trabajando y que tienen relación con nuestras debilidades, con eh, nuestra ceguera. Y ellos trabajan en esa forma. ¿Podría un ser humano ganar, por ejemplo, en compasión? ¿Podríamos tener esa materia en nuestra vida? Ser compasivos. Y ser compasivos no significa poner la otra mejilla y nada más. Ser compasivo es algo mucho más elevado, que lo han encarnado montones de seres que han visitado la Tierra. Ellos sí vivían eso. Pero un ser humano con la lógica humana confunde la compasión con aguantar. Y no, no es así. Estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Totalmente de acuerdo. Perdónalo, Señor, no saben lo que hacen, decía alguien. Claro, efectivamente así es. O sea, es pura lógica en el momento que escuchemos las palabras de estos seres que vinieron a decirnos las cosas como nos las dijeron así de claritas. Marcelo, eh, ¿qué podemos hacer para comunicarnos con estos seres? Las personas que queremos o las personas que quieren evolucionar de una forma distinta y que se han dado cuenta que sin este tipo de hermanos somos incapaces de seguir adelante en muchos casos. Ellos están mucho más cerca de lo que uno cree. Es decir, que cuando uno realmente lo desea, como decíamos al comienzo de la charla, es porque algo de uno ya está ahí. Porque si uno pusiera una sala de 100 personas y preguntara que cada uno dijera su deseo, va a haber 100 deseos diferentes. ¿Y por qué es eso? Porque el deseo es personal. ¿Y qué diferencia uno que desee tal cosa y al otro que desee tal otra? Lo que tiene dentro, lo que ha podido conseguir como evolución. Por eso él desea una cuestión que el otro ni se le presenta. Entonces, en el deseo ya está el resultado. Cuando uno desea un determinado tema es porque ya sabe de ese tema. Y son los otros sectores los que deben alinearse a ese sector que sí ya sabe. Es una tarea interna. Quien quiera realmente conectarse lo va a poder hacer si trabaja en serio con sí mismo. ¿Qué tipo de métodos podríamos utilizar al respecto? Porque yo sé que hay miles de herramientas, como yo las llamo aquí en la Tierra. ¿Cuál crees que sería, aparte, lógicamente, de la conciencia, ¿no? Del cambio evolutivo interno, la más adecuada para comenzar a dejar de ser niños en evolución e ir hacia almas en evolución? Bien, eh, hay muchas herramientas. Todo lo que sea entrenarse internamente, podemos hablar desde algo muy simple como la meditación, el yoga, pero empezar a leer y empezar a leer después en los acontecimientos, empezar a leer en la vida misma, no solo los libros. Los libros son conocimiento, pero cuando uno empieza a leer en la vida, empieza a desarrollar esa, esa, esa lógica que tiene la vida, empieza a relacionarse con la vida. Y ahí la cosa cambia. No es por qué me pasa lo que me pasa, sino para qué me pasa lo que me pasa.
Y cuando uno empieza a encontrar esos para qué, el diálogo con la vida empieza a ser a través de lo que vive. Es decir, uno empieza a dialogar con algo que no se ve a través de las cosas que se ven. Claro, Entonces eso habilita en algún momento de esa evolución, de esa alma, a poder comunicarse con seres que ya habiten en esas otras zonas. Está más cerca de lo que uno cree. ¿qué son exactamente, según tu entender, tu evolución, lo que tú has vivido y demás, con todo esto que estamos hablando, las experiencias humanas? A ver, Antonio, que nos ha caído ahora un follón, hermano, que qué tenemos que aprender de toda esta vaina. O a ver, ¿por qué este vecino, como vosotros decís, me está todo el día metiendo el palo en la rueda? Joder, macho, que no lo entiendo como el tipo este, ¿qué hago con él? ¿Qué son las experiencias humanas y para qué tenemos que pasar por ellas, Marcelo? Hermosa pregunta. Imaginemos que un niño de 4 años quiere aventurarse en otro reino, quiere aventurarse en un estado mayor, en un estado mayor de cosas. Y simplemente tiene 4 años, no tiene la conciencia. Entonces le van a suceder cosas que tienen que ver con su edad, le van a suceder cosas que tienen que ver con lo que él, como niño de 4 años, tiene que resolver. Nosotros somos eso. Nos suceden cosas que son muy elementales para ese reino, aunque para nosotros sean un mundo. Y poder empezar a entender la esencia de lo que nos sucede tiene que ver con ese camino. Las cuestiones humanas tienen un motivo. Últimamente he escrito muchos cursos, el último que he sacado habla de las relaciones en el trabajo, tips para mejorar las relaciones en el trabajo. Y uno dice, pero eh, ¿para qué me pasa lo de un acoso? ¿Para qué me pasa lo que un compañero no es confiable o me hace bullying o cosas así? Son bien humanas esas cosas, ¿sí? Pero me metí en ese tema para poder darme cuenta de que ahí también eso está. ¿Para qué me hace bullying? ¿Qué es lo que está viendo él que yo no veo de mí? ¿Qué es lo que está viendo esa persona que me agrede o que se aprovecha de una debilidad mía que yo no estoy viendo de mí? Entonces ahí la cosa cambia, porque esa persona deja de ser el malo, deja de ser el personaje detonante y empieza a ser el maestro. Porque cuando uno cambia, esa persona empieza a olfatear otra cosa, el cambio. Como si un niño le tiene miedo a un perro. El perro le va a ladrar a ese niño, no al otro. ¿Y por qué le va a ladrar a ese? Porque olfatea su miedo. Ah, pero si yo combato mi miedo, si yo comprendo mi miedo y comprendo mi nueva figura, no voy a tener miedo. El perro no me va a ladrar. El que me hacía bullying no me lo va a hacer. El que se aprovechaba de mí no lo va a poder hacer porque no lo va a sentir. Porque si uno le preguntara a uno de los malos, entre comillas, ¿por qué hace lo que hace? No sabría responder. Es decir, que acude a un sentir, acude a una energía que está más allá de él mismo. Es inconsciente. Claro. Entonces, si uno puede modificar lo que emite, también puede modificar lo que recibe. Bien humano, bien físico, bien de todos los días. Pero en todo está esa lógica y en todo está la oportunidad del cambio. Ahí es donde se ve realmente, porque son cosas bien elementales, bien básicas, la enorme compasión que hay en la creación misma para con toda la humanidad. Porque es tan perfecto, que nosotros perdemos la visión de eso. Por tanto, no hay nada absolutamente malo a nuestro alrededor, sino la percepción de nuestras propias experiencias tal como las queremos manejar nosotros. Un fiel reflejo, como digo yo, a lo mejor, si estás de acuerdo conmigo, de una de nuestras carencias que tenemos que, de alguna manera, pues trabajar y poner en su sitio para equilibrar, la verdad. Tal cual, la palabra clave ahí es carencia. ¿Carencia de qué? Si tenemos todo, pero sin embargo no vivimos ese sentimiento. La carencia es un poco la inconsciencia de quiénes somos. Y esa es la gran tarea que tenemos.
poder reconocernos en cualquier cosa que nos toque vivir. En las cosas bien prácticas están los grandes mensajes. Yo diría que lo fundamental, a lo mejor, Marcelo, a ver qué me dices tú. Importante levantarse por el día dando gracias, acostarse dando gracias y luego respetarnos, querernos, amarnos, disfrutar de nuestra vida, dejar de ser meros actores para tomar papeles dramáticos y tomar otro tipo de papeles, que hay muchos que tomar, como el del observador, que a mí me encanta. Ese. El del observador es divino y el de la rendición absoluta para vivir el momento es verdaderamente fantástico. No sé qué opinas tú de eso. Podríamos ver nuestra vida como si fuera una gran película. Podríamos vernos como el protagonista de nuestra película y a ver qué le sucede, pero sin embargo estar en la platea y sin embargo poder ver cómo vive y cómo reacciona ese protagonista, pero desde la platea, y poder darnos cuenta de lo que le va a pasar y lo que va a vivir y lo que puede aprender y lo que se puede ahorrar si realmente abriera sus ojos internos. Y eso es un poco la vida misma, darse cuenta de que nada es casual, nada de lo que nos sucede es casual. Uno espera, muchas veces me preguntan, ¿y qué hay que hacer para conectarse con los seres extraterrestres? Y vos sos un elegido, y vos sos un superdotado, y vos sos... No, no, no. Soy un ser común y silvestre, como cualquiera de ustedes. Nadie más, una persona más. Pero sí, soy muy serio, y trato de ser muy serio en lo que me toca vivir. Trato de ser muy serio en observar para qué me sucede lo que me sucede y aprender. En eso sí, en eso sí soy muy como profundo. Trato de serlo mayormente, y me equivoco montones de veces. Y justamente es eso. ¿Cómo trato mis errores? ¿Cómo trata uno a sus errores? Si Claro, los esconde, pero eso es la vida, podremos equivocarnos, tampoco hay que flagelarse por las totalmente, equivocaciones. Hemos llegado donde estamos precisamente por el camino que hemos andado, ni tal más, ¿no? cual, tal Bueno, cual. Es cómo trata uno a sus defectos. Es una gran, gran enseñanza. Marcelo, vamos a ir terminando, pero me gustaría volverte a invitar porque me gustaría, si tú así lo quieres y aceptas, tocar algunos de los temas que yo he visto de ti, muy concretos, digamos, son distintos, pero que creo que son de un valor incalculable. Son perlas en la vida que deberíamos retomar para poder evolucionar de una forma distinta. Mi pregunta es, para ir terminando, Marcelo, ¿hacia dónde camina el ser humano, por Dios? Hacia la gran divinidad, hacia reconocer su propia divinidad. Hacia ahí camina el ser humano. El tiempo lo decide el mismo ser humano, la forma la decide el mismo ser humano. El ser humano, cuando uno habla de libre albedrío, en realidad no es tan así. Uno evoluciona a pesar de sí mismo. Lo que uno puede elegir es simplemente el camino, pero evolucionar va a evolucionar. Entonces, se dirige a eso, hacia su propia divinidad. Interesante, sí, señor. Muy interesante. Somos nuestro mejor amigo y nuestro peor enemigo. Con la única persona que debemos ponernos de acuerdo porque estamos las 24 horas del día, los 365 días del año, toda la eternidad con nosotros. Esas guerras civiles que montamos en nuestro cerebro las perdemos siempre. Siempre las perdemos, por tanto, mejor gestionarlas de una forma totalmente diferente. ¿Verdad que sí? Claro, claro, eso son partes nuestras. Lo que está afuera también es parte nuestra. Entonces, cada una de las personas o situaciones que nos tocan ver tienen que ver con un sector de nosotros. Y cuando conocemos eso, eso desaparece afuera. Es así de matemático y exacto. Claro, efectivamente. Bueno, Marcelo, ¿qué está haciendo Marcelo últimamente? ¿Dónde se puede encontrar a Marcelo? ¿Qué redes tiene? Sus libros, por favor. Muéstranos un poco de lo que es
Marcelo con lo que hace con sus talleres, con sus cursos, con sus libros, dónde encontrarlo, todo eso, porque lo vamos a poner en la descripción del video para que puedan acceder, como dije al principio, a todas tus redes sociales. Pero, como decimos en España, vende un poco que también tenemos derecho. Sí, claro. Bueno, los ebooks o ebooks, como se dice allí, están disponibles en Amazon si quieren acceder a ellos. Cuando la vida dice no, es uno de ellos, es uno de los últimos que he escrito porque está hecho especialmente para este momento que estamos viviendo de pandemia, de auto exilio o como cada uno le quiera llamar. En realidad surgen a partir de este encierro que no tanto en España, pero aquí en Argentina se ha dado muy largo, un montón de cosas, un montón de situaciones que uno no estaba acostumbrado a vivir y un montón de sensaciones que uno no estaba acostumbrado a tener también. La inseguridad, la inestabilidad, la depresión o la decepción, por ejemplo, son algunas de las cuestiones que nos surgen cuando la vida dice no. Y siempre hay un para qué, siempre hay un motivo interno. Y cuando uno encuentra ese motivo interno en ese sentimiento que aparentemente es negativo y uno se puede dar cuenta después de que no lo es, empieza a darse cuenta de la perfección de la vida, empieza a darse cuenta de ese diálogo que es tan cercano, que uno puede llegar a tener y no tenía, pero que accede a raíz de muchas o a través de muchas herramientas. Y todas esas que he nombrado están en ese libro. Otro, el éxito en la vida, no cómo tener éxito en la vida, sino cuál será el éxito real de la vida. Ganar mucho dinero y tener muchos amigos y ser famoso, ¿eso solo es tener éxito o hay algo más? Quizás haya muchas otras cosas más. Y que tener éxito esté tan exactamente relacionado a cada persona que vive en la Tierra, también creo que es así y que uno puede descubrir su propio éxito sin compararse con el del otro y poder llegar a ser un alma exitosa simplemente por haber aprendido lo que vino a aprender. Entonces, más allá de que el mundo lo conozca, más allá de que sea famoso o rico, eh, puede no serlo, pero sí ser muy exitoso. Eh, otro libro, Ver, Aprender y Servir. Así se llama, Ver, Aprender y Servir. Y trata también de estos temas, de poder ver en la vida, de poder aprender de cada situación y servir al prójimo. Poder aprender a servir, porque servir no significa simplemente ayudar o forzar a que el otro esté bien. Si el otro no aprende y uno lo fuerza a que esté bien, no sé si le está haciendo tan bien. Entonces, ver primero, aprender y servir. De eso se trata un poco este libro también. Esos tres son ebooks, están en Amazon, los pueden acceder cualquiera desde cualquier parte del mundo. El curso Tips, eh, cómo mejorar mis relaciones en el trabajo, eso es algo que saqué muy recientemente y que es algo nuevo y que es un comienzo en realidad de muchos cursos que van a salir. Y también a raíz de que no he podido viajar tanto y que me dio el tiempo y el espacio para poder escribir, para poder desarrollar todos esos proyectos que antes tenía y que no los podía hacer. Y ahora a raíz de tener que estar encerrado frente al Uritorco, lo pude hacer. Y la vida ha proporcionado la herramienta correcta. Uno puede quejarse o puede felicitarse o puede ponerse feliz, mejor dicho, sobre lo que la vida le da. Y uno puede elegir, se puede quejar de estar encerrado, puede estar feliz de poder haberse metido hacia adentro y poder reflejarlo en una herramienta que le pueda servir al otro. Me toca ser feliz para eso. Después hay talleres, hay charlas, hay conferencias que me toca dar por diferentes lugares. En algún momento volveré a España si Dios quiere. Ya se armará alguna gira. He estado en Barcelona 2 veces y he estado en Madrid una vez. Pero la cuestión es, ya se dará, la vida va a ir proporcionando las herramientas.
por supuesto, la invitación a Capilla del Monte, Argentina, Córdoba, donde hacemos muchas actividades, vamos a la montaña y tenemos ese tipo de experiencias con quienes quieran vivirlas. Y se hace una charla, se hace una preparación y luego vamos a unos determinados lugares y tenemos ese tipo de encuentros. Eso lo mismo cuando esté todo abierto. Por lo pronto, la forma de comunicarse es a través del Facebook, Marcelo Albala, o a través del Instagram, @Marcelo Albala. Cualquiera de las dos los atiendo yo mismo. ¿Tienes canal de YouTube? ¿Tienes dilo, página Está web? el canal Sacara Música Capilla del Monte. Sacara es como la pirámide de Sacara con doble K. Yo te lo voy a mandar escrito, no te preocupes. Sacara Música Capilla del Monte, donde tenemos muchos videos de entrevistas, muchos videos de música para meditar, muchas meditaciones guiadas. Hay un poco de todo para todo eso y es más, voy a redoblar la apuesta, a ver si me permites. Estoy por lanzar mi propio programa por el canal de YouTube dentro de muy poquito tiempo. Y en ese programa va a haber un poco de todo, pero también va a haber entrevistas. Y me gustaría que Antonio fuera un entrevistado también, en donde yo le voy a hacer preguntas a él. Y las preguntas son, Acepto. las preguntas son distintas. Son simplemente 11 preguntas y bueno, vamos a ver. Ya lo coordinaré. Ya te digo, Marcelo, de entrada que cuentes conmigo absolutamente para todo lo que quieras, para la difusión, mi radio que se llama Radio Alma con Alma. Tengo un congreso que ahora, bueno, dentro de este, como yo digo, ¿no? Retiro espiritual voluntario, por no llamarlo confinamiento, que da una gran oportunidad de autoconocerse, conocer las personas que tienes al lado que no las conoces, y después de crear proyectos, ahí da para escribir un libro, tener ideas, plasmar ideas, darte una posibilidad y una oportunidad. Ahí tenemos un pequeño canal con casi 60.000 personas que están deseando que todo esto se acabe para salir zumbando y vernos en vivo. Cuento contigo, si tú quieres, para esos congresos, para los que tengas libre la agenda, en cualquier parte que quieras, hablamos, no hay ningún tipo de problema, y cuenta conmigo para no solo para tu canal, sino para lo que tú quieras, hermano. Desde este momento nos hemos conocido hoy prácticamente, y ya te digo que tienes abiertas las puertas de Alma con Alma, de Antonio Gómez Martín y de todo lo que yo mueva, incluso mi propia existencia, ningún tipo de problema, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Es recíproco. Por supuesto que está la invitación para cuando quieras venir aquí y organizar algún viaje y poder tener ese tipo de experiencias y poder tener ese tipo de charlas. Y nosotros tenemos aquí una hostería donde hospedamos a la gente y hacemos que generamos esos fines de semana de conciencia, donde la gente entra en un viernes y se va el domingo y dicen, ¿cómo puede ser? Yo hasta les saco una foto de cuándo vienen y cuándo se van y dicen, no es la misma persona. Y bueno, eso es un poco lo que, a eso nos dedicamos, a poder transmitir y compartir lo que hemos podido aprender. Compartir lo aprendido es un poco evolucionar también. Claro que sí. Mira, yo tengo un dicho y es que cuando alguien dice me alegro de verte o cómo me alegro de tal, yo le digo qué mentiroso eres, macho. Porque yo tengo un dicho que es cómo me gusta sentirte, compañero. ¿Por qué? Porque estar al lado de una persona y sentir lo que desprende, lo que dice, lo que cuenta, verlo, mirarle a los ojos, para mí es lo más importante del mundo. Entonces, yo voy a estar encantadísimo de ir a Argentina porque voy a ir. Tengo cientos de amigos, tengo muchas ganas de ver el Cerro de Uritorco, tengo muchísimas ganas de ver las cataratas del Iguazú, tengo muchísimas ganas de ver a muchas personas que conozco en Argentina y que son grandes seres que no han tenido la oportunidad o que la tienen
y las siguen teniendo, y entre todos creo que podemos caminar juntos hacia eso que tú comentabas antes. Te prometo que te perseguiré en el momento que pueda, iré a verte y a sentirte, Marcelo. Será un gusto y un placer poder tenerte por aquí y las veces que estemos en contacto con este medio también, por supuesto. Y cuenta con todo lo que uno pueda ayudar, lo que uno pueda servir. Seguimos en contacto, ningún tipo de problema, aquí no se acaba la historia, aquí comienza el reencuentro y seguiremos adelante. Te voy a dar el tiempo que tú quieras para que te despidas de todas estas personas que nos escuchan. Te avisaré para cuando ponga el video en un chat en el canal principal por si quieres estar contestando preguntas, que es fantástico, la gente se lo pasa genial, estando el protagonista y dice, coño, ha venido el protagonista, voy a preguntarle, ¿no? Bueno, pues te invitaré, te pasaré todos los enlaces, te pasaré el video, te daré todo aquello en lo que voy a colgarlo, que son todas mis redes sociales, yo las cuelgo todas y las pongo en Radio Alma, con Alma, una semana entera para que las escuchen, igual que en ebook permanente, pues una semana entera para que escuchen la entrevista todos los días a la misma hora, o en horas diferentes, ya lo veremos, y vamos a hacer eso. Entonces, unos minutos, unos segundos, el tiempo que a ti te dé la gana para decir lo que tú quieras, Marcelo. Bueno, primero agradecerte a ti, Antonio, por la inquietud de poder compartir, de poder conversar, de poder estar por este medio de reconocernos, como decíamos hace un rato, y agradecerle a quien ha escuchado toda esta entrevista, que en realidad más que una entrevista fue un diálogo de amigos, y es un diálogo de amigos, en donde uno comparte lo que fue aprendiendo, lo que va aprendiendo en la vida misma, y sigue aprendiendo. Y estar a disposición, estar al servicio de quien quiera poder ser sí mismo, de quien quiera averiguar, de quien quiera comprender, conocerse y sobre todo evolucionar. Es un poco compartir el camino, de eso se trata. Así Pues que acaban de comunicarme que ha habido 72 personas en antena por la radio escuchando lo que has dicho. Están encantados y que no se van a perder la exposición del vídeo en el canal principal de ninguna de las maneras y que te invitan no solamente a España, sino a que por favor no faltes al canal, que te quieren conocer en vivo. Bueno, pues sí, eso. sí, por supuesto, no, no hay ningún problema. Estamos para eso y sé que viene una época de todo este tipo de actividades, por eso uno está abierto, está dispuesto. Perfecto, Marcelo, pues varias cosas. Muchísimas gracias por lo que eres, muchísimas gracias por lo que das, muchísimas gracias por lo que transmites, gracias por tu tiempo, porque eso es el tesoro más grande que tiene el ser humano y muchos no lo saben. Es Sí. lo más preciado que tiene el ser humano, el tiempo, y sobre todo llamarte amigo si me lo permites. Desde hoy perteneces a Alma con Alma y lo dicho, seguiremos caminando juntos si así lo deseas, por supuesto que sí. Mis bendiciones para ti, para Argentina y para todo lo que mueves, que yo créeme, Marcelo, que desde que eh, este buen amigo me pasó tu nombre, comencé a ver cosas y dije, madre mía, esto hay que ponerlo en su sitio porque merece la pena que en mis redes lo conozcan. Ojalá, decía yo, me pongo en manos del universo, este señor acepte. Y hoy te llamo amigo si tú así me lo permites, claro que sí. Claro que sí, amigo. Claro que sí. Sí, eso es mutuo, eso es reconocimiento, como dijimos al comienzo de la charla. Uno puede sentir o presentir cuando algo de esto viene y después reconocerlo cuando eso se da. Perfecto, pues una frase, un pequeño mensaje, algo para la humanidad y nos despedimos. Si algo tuviera que decirle a cada persona o a una persona que tenga delante, es sé tú mismo. Y sé tú mismo es una frase muy grande. Sé tú mismo significa conocer, comprender y experimentar profundamente cada cosa que la vida te traiga a tu vida, que la vida te traiga a tu alrededor. Son todas herramientas para poder recobrar esa gran divinidad que ya tienes.
Pues muy bien, muchísimas gracias nuevamente, Marcelo, y que la energía te provea de todo aquello que tú sientas verdaderamente que quieres en tu vida y en la vida de los demás. Por supuesto que sí. Gracias. Igualmente Vamos, para ti. muchísimas gracias, Marcelo. Bendiciones, de verdad que sí. Cuando, cuando vos me comuniques, yo lo difundo en mis canales o lo pongo en mi canal, como vos quieras, no hay ningún problema. Me das un tiempito y no te preocupes que en menos de una semana me pongo en contacto contigo y te lo paso absolutamente todo. No tengas Ningún apuro cuando eso esté correcto, nada más. la menor duda. Y a vosotros, queridos amigos, bueno, a los que habéis estado en la radio, gracias, 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 sois grandes, de verdad, siempre atentos y fieles. Y a los que estáis hoy en el canal, todas estas personas maravillosas que siempre me muestran esa fidelidad tan extrema, que cada día crecemos y crecemos, y eso es muy, muy de agradecer. A todos y cada uno de vosotros, bendiciones, gracias por vuestra fidelidad y recordaros algo que ahora mismo no recuerdo porque soy un despistado, que no, sí que lo recuerdo. Es lo siguiente, queridos amigos, y no lo olvidéis jamás porque es algo muy importante. Y valga la redundancia, lo repito, lo verdaderamente importante en la vida, queridos amigos, es ser felices, pero siendo buenas personas. Eso engrandece al ser humano. Ponerse en la piel del otro porque a lo mejor nos damos cuenta de que el otro tiene la razón y es bueno que la tenga porque yo aprendo muchísimo más. Bendiciones y nos vemos en el siguiente episodio, en la siguiente digamos, entrevistas sin formato que traeremos a otro gran amigo. Hoy habéis visto que lo que hemos traído ha sido una perla por descubrir en mis redes y alguien con una sabiduría tremenda. ¿Sabéis a qué se dedica? ¿Lo habéis averiguado en este tiempo? Pues se dedica a ser un buscador de la vida, de la tranquilidad, de la paz, de todo aquello que hace evolucionar al ser humano hacia la esencia de la esencia, hacia el ser del ser, porque no es otro que lo que él ha dicho, vamos a la divinidad. Nos vemos pronto, amigos, que Dios os bendiga y hasta pronto, chao, chao. Marcelo, gracias y nos vemos pronto, amigos. Gracias, un gusto, Antonio. Un Gracias. saludo, bendiciones, chao, chao, Gracias, chao. igualmente.